Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema de la introducción a la corriente de voltaje alternos, donde vamos a ver las formas de onda no sinusoidales. Hasta ahora hemos visto ondas sinusoidales, ya hemos visto de dónde vienen y las hemos estudiado. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las formas de onda no sinusoidales. Concretamente vamos a ver las ondas pulsantes, y estas las estudiaremos cuando estudiemos electrónica digital, y también vamos a ver las ondas triangulares, y estas las vamos a estudiar cuando estudiemos los semiconductores. Y para acabar el vídeo, aunque no es ámbito de este curso, vamos a hablar de los armónicos. Vamos a comenzar por estas ondas pulsantes, que realmente, como su nombre indica, se trata de pulsos. Aquí tenemos un primer pulso que ya vemos que está dirigido hacia positivo. Si aquí tenemos el 0, bueno, pues ya vemos que está dirigido hacia positivo, y aquí tenemos otro pulso que, si aquí tenemos el 0, ya vemos que está dirigido hacia negativo. ¿Qué podemos decir de estos pulsos? Bueno, pues ya vemos que tenemos valores iniciales, que cuando llegamos a cierto tiempo tenemos una transición muy rápida que pasa de este valor inicial a su valor máximo o amplitud, se mantiene constante en este nivel, y luego tenemos una segunda transición muy rápida que pasa desde este punto máximo hasta su nivel inicial, y esto, bueno, pues se repite de forma periódica. Allá donde tengamos la primera transición se le conoce como borde de entrada, y allá donde tengamos la segunda transición se le conoce como borde de salida, y allá donde tengamos los valores iniciales, bueno, pues se le conoce como línea de base. Nos dice que las transiciones de nivel también se les llama escalones, y que un pulso ideal consta de dos escalones opuestos de igual magnitud. Bueno, pues ya lo vemos aquí. Aquí tenemos la primera transición o escalón, que está dirigido hacia positivo, y aquí tenemos la segunda transición o escalón, que está dirigido hacia negativo. Como son opuestos y tienen la misma magnitud, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un pulso ideal. Ahora bien, como ya vemos que realmente los pulsos pueden estar dirigidos o bien hacia positivo o bien hacia negativo, ¿cuál es la nomenclatura que debemos de emplear? Bueno, pues cuando tenemos un borde dirigido hacia positivo, realmente tenemos un borde de subida. Y cuando tenemos un borde dirigido hacia negativo, realmente tenemos un borde de caída. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos ese borde de entrada. Como está dirigido hacia positivo, se le conoce como borde de entrada de subida. Aquí tenemos nuevamente un borde de entrada. Como está dirigido hacia negativo, se le conoce como borde de entrada de caída. Y lo mismo nos pasa con el borde de salida. Aquí tenemos el borde de salida que está dirigido hacia negativo, de ahí que tengamos un borde de salida de caída. Y aquí tenemos nuevamente un borde de salida. Como está dirigido hacia positivo, tenemos un borde de salida de subida. Ahora que conocemos los pulsos y las ondas pulsantes, y también conocemos su nomenclatura, bueno, pues realmente deciros una cosa, que aquí tenemos un pulso ideal, y que para la mayoría de las aplicaciones electrónicas a los pulsos los podemos considerar como ideales. Pero realmente no tenemos pulsos ideales, sino que tenemos pulsos reales. ¿Por qué? Bueno, pues mirad lo siguiente. Aquí, ¿qué nos está diciendo esta línea vertical? Que para este tiempo en concreto podemos tener diferentes valores, tanto de voltaje como de corriente. Pero eso ya sabemos que no es posible, porque ya sabemos que cuando tenemos un tiempo solo podemos tener un valor en concreto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en vez de tener aquí una vertical, simplemente tenemos una diagonal. Y lo mismo con el borde de caída. Bueno, pues realmente aquí tenemos ese pulso real, y aquí tenemos un pulso ideal. Como digo, para la mayoría de las aplicaciones electrónicas a estos pulsos los consideramos como ideales, pero realmente tenemos pulsos reales, y como tenemos pulsos reales que son diferentes a los pulsos ideales, tenemos diferentes características. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos esos pulsos reales, y ya sabemos que se diferencian de los pulsos ideales de lo siguiente. Ya sabemos que si tenemos un pulso ideal simplemente tenemos verticales, y en los pulsos reales tenemos diagonales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para un tiempo en concreto no podemos tener diferentes valores de corriente o de voltaje, sino que ya sabemos que para un tiempo en concreto solo podemos tener un valor. De ahí que aquí en la subida tengamos una diagonal y que en la caída tengamos una diagonal. Ahora bien, ¿cómo calculamos nosotros ese tiempo de subida y ese tiempo de caída? Porque si se trata de un pulso ideal no tenemos problemas, porque ya sabemos que es el mismo tiempo. Pero cuando estamos con un pulso real, como tenemos una diagonal, ¿cómo tenemos esos tiempos de subida y de caída? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una pequeña curva, aquí también tenemos otra pequeña curva. Bueno, pues para no cometer errores nos tenemos que centrar solo en la diagonal, en esta recta de aquí. Bueno, pues para calcular ese tiempo de subida contamos a partir de que estamos en el 10% de la amplitud y llegamos al 90% de la amplitud. Y para el de la caída nos pasa exactamente lo mismo. Como tenemos estas curvas, bueno, pues contamos cuando estamos en el 90% de la amplitud y llegamos al 10% de la amplitud. Así es como calculamos el tiempo de subida y el tiempo de caída.
Y también ya sabemos que tenemos un ancho cuando tenemos un pulso ideal. Bueno, pues ya sabemos que ese ancho es constante, es decir, que este ancho de pulso se mantiene constante. Pero si lo queremos calcular en un pulso real, ¿qué pasa si lo calculamos desde este punto hasta este punto? Bueno, pues vamos a obtener un tiempo en concreto, que va a ser diferente que si lo calculamos desde este punto hasta este punto, y va a ser diferente si lo calculamos desde este punto hasta este punto. Bueno, pues como tenemos diferentes tiempos para el ancho de pulso, ¿cómo lo podemos promediar? Lo promediamos de la siguiente manera. Si estamos en el borde de subida, bueno, pues cuando llegamos al 50% nos quedamos en ese punto, el 50% de la amplitud, y cuando estamos en el borde de caída nos quedamos en el 50% de amplitud. Ahí es donde calculamos el ancho del pulso. Bueno, pues resumiendo, para calcular el tiempo de subida simplemente contamos cuando estamos en el 10% de la amplitud y llegamos al 90% de la amplitud. Si estamos calculando el tiempo de caída, comenzamos desde el 90% hasta el 10%. Y si estamos calculando el pulso de ancho, nos quedamos en el 50% en la subida y en el 50% en la caída. Aquí, bueno, pues simplemente lo tenéis en palabras. Ahora bien, os había dicho que esto se repite con el tiempo, es decir, que esto se repite de forma periódica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que cuando teníamos una onda sinusoidal, bueno, pues teníamos un ciclo y a partir de ahí, bueno, pues se repetía de forma periódica. Aquí nos pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde tenemos ese ciclo o periodo? Bueno, pues si contamos desde el borde de entrada, tenemos que llegar al siguiente borde de entrada y ahí habrá transcurrido el periodo, o lo que es lo mismo, aquí tenemos un ciclo. Recordar que esto hace referencia al ancho del pulso y esto hace referencia al periodo. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos. Y en palabras, bueno, pues nuevamente aquí lo tenemos, nos dice lo siguiente, que la rapidez a la que se repiten los pulsos es la frecuencia de repetición de pulsos, la cual es la frecuencia fundamental de la forma de onda. La frecuencia se expresa en hercios, o lo que es lo mismo, en pulsos por segundo, y el tiempo transcurrido desde un pulso hasta el punto correspondiente en el siguiente pulso es el periodo. Como os había dicho, si lo contamos desde el borde de subida, tenemos que llegar al siguiente borde de subida, y si lo contamos desde el borde de caída, tenemos que llegar al siguiente borde de caída, y aquí tenemos el periodo. La relación entre la frecuencia y el periodo nos dice que es la misma que con la onda. Si no recordar esta relación, bueno, pues también lo tenemos en las ondas pulsantes. Y una característica muy importante de las ondas pulsantes es el ciclo de trabajo. ¿A qué hace referencia el ciclo de trabajo? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el ciclo de trabajo es la razón del ancho de pulso, recordar, aquí lo tenemos, al periodo, aquí lo tenemos, y por lo general, bueno, pues se expresa con un porcentaje. Bueno, pues aquí tenemos ese ciclo de trabajo, que es esta razón de aquí, o esta división, es decir, empleando el ancho del pulso y el periodo, y luego lo tenemos que multiplicar por 100 para obtener ese ciclo de trabajo expresado en porcentaje. Bueno, pues simplemente para obtener ese ciclo de trabajo necesitamos el ancho del pulso y el periodo. Bueno, pues para practicar vamos a realizar un ejercicio. Y nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el periodo, la frecuencia y el ciclo de trabajo para esta onda que tenemos aquí, esta onda pulsante. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el periodo, que es un dato que nos están dando, porque aquí tenemos el borde de subida y aquí tenemos el siguiente borde de subida y nos están diciendo que han transcurrido 10 microsegundos. Bueno, pues aquí tenemos ese periodo y a partir de ahí ya sabemos calcular tanto la frecuencia como el ciclo de trabajo. Para calcular la frecuencia ya sabemos que es el inverso del periodo, y para calcular el ciclo de trabajo ya sabemos que necesitamos tanto el ancho del pulso como el periodo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que como dato nos están dando el periodo. Bueno, pues aquí tenemos el resultado del periodo. Para obtener la frecuencia ya sabemos que tenemos el inverso del periodo, es decir, 100 kHz. Y para calcular el ciclo de trabajo necesitamos el ancho del pulso y el periodo, y luego multiplicarlo por 100. Bueno, pues aquí lo tenemos. El ancho del pulso son 1 microsegundos y el periodo, bueno, pues ya sabemos que son 10 microsegundos. Realizando esta división y multiplicando por 100 obtenemos el ciclo de trabajo expresado en porcentaje. Da igual que nos están dando aquí las unidades en microsegundos o milisegundos o simplemente en segundos, que en esta división se cancelan. Ahora bien, dentro de las ondas pulsantes podemos tener ondas cuadradas. ¿Cuándo tenemos una onda cuadrada? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que una onda cuadrada es una forma de onda pulsante con un ciclo de trabajo del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que el ancho del pulso es igual a la mitad del periodo. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos ese ancho de pulso que ya vemos que es la mitad que el periodo. Bueno, pues cuando tenemos esta situación realmente tenemos una onda cuadrada. Ahora bien, ¿cómo calculamos nosotros el valor promedio de las ondas pulsantes? Recordar el valor promedio. Bueno, pues para calcularlo nos dice lo siguiente, que
El valor promedio de una forma de onda pulsante es igual al valor de la línea base, este valor de aquí, recordar, más su ciclo de trabajo multiplicado por su amplitud. Es decir, que necesitamos el valor de la línea base, necesitamos el ciclo de trabajo y necesitamos la amplitud. Con esos datos vamos a obtener el promedio de la onda pulsante. Para obtener el valor de la línea de base, bueno, pues nos está diciendo que el nivel inferior de una forma de onda dirigida hacia positivo o el nivel superior de una forma de onda dirigida hacia negativo se considera como la línea de base. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos una onda pulsante dirigida hacia positivo, bueno, pues el nivel inferior es esa línea base, y si tenemos una onda pulsante dirigida hacia negativo, bueno, pues este nivel superior hace referencia a la línea base. Bueno, pues ya vemos que para obtener ese promedio simplemente necesitamos el valor de la línea base, necesitamos el ciclo de trabajo, que ya sabemos cómo obtenerlo, y también necesitamos la amplitud. Bueno, pues para ponerlo en práctica vamos a realizar un ejercicio y nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el valor promedio de cada una de las formas de onda de la siguiente figura. Bueno, pues aquí ya vemos que simplemente tenemos 3 ondas pulsantes y tenemos que calcular ese ciclo de trabajo. Ya sabemos que para obtener el ciclo de trabajo necesitamos el valor de la línea base, necesitamos el ciclo de trabajo, es decir, el ancho del pulso y el periodo, y también necesitamos la amplitud. Con esos datos vamos a obtener el valor promedio. Para el primer ejemplo, bueno, pues ya vemos que el valor de línea base es igual a 0, porque ya vemos que esta onda pulsante está dirigida hacia positiva, y aquí tenemos ese nivel inferior que hace referencia a la línea base, bueno, pues ya vemos que es 0 voltios, y también ya sabemos que necesitamos la amplitud, el ancho de pulso que nos lo están dando y el periodo que nos lo están dando. ¿Qué necesitamos obtener? Necesitamos obtener la amplitud, que ya vemos que tenemos esto de aquí que va desde 0 hasta 2 y podemos sacar en claro que la amplitud son 2 voltios. Bueno, pues aquí tenemos el primer ejercicio, es decir, la línea base ya sabemos que son 0 voltios, el ciclo de trabajo lo obtenemos con esta división, recordar, el ancho del pulso entre el periodo, lo tenemos que multiplicar por la amplitud, que en este caso son 2 voltios, y al realizar esta suma obtenemos el promedio. Bueno, pues ya vemos que 0,2 voltios es el promedio de esta onda pulsante. Para el segundo ejemplo, bueno, pues tenemos que obtener lo mismo. Ya vemos que la línea base es igual a 1 voltio, que el ancho del pulso ya vemos que es 1 milisegundo y que el periodo, bueno, pues ya vemos que es 2 milisegundos. ¿Qué nos falta? Nos falta la amplitud, y ya vemos que partimos desde 1 voltio, que es el nivel inferior, hasta el nivel superior, que ya vemos que tenemos 6 voltios. Bueno, pues aquí tenemos 5 voltios. Aquí tenemos el resultado del segundo ejercicio, es decir, la línea base ya vemos que es 1 voltio, aquí tenemos el ciclo de trabajo, aquí tenemos la amplitud. Bueno, pues realizando estas operaciones obtenemos el promedio. Y fijaros en una cosa, que como ya vemos que el ancho del pulso es la mitad del periodo, aquí tenemos una onda cuadrada. Y para el segundo caso nos pasa exactamente lo mismo. Ya vemos que la línea base es menos 1 voltio, que el ancho de pulso es 10 milisegundos y que el periodo, bueno, pues ya vemos que son 20 milisegundos, porque vamos desde 10 hasta 30. ¿Cuál es la amplitud de esta onda pulsante? Bueno, pues ya vemos que vamos desde menos 1 hasta 1, bueno, pues aquí tenemos 1 voltio, aquí tenemos otro voltio, ya vemos que tenemos 2 voltios. Y nuevamente, como el ancho del pulso es la mitad que el periodo, nuevamente aquí tenemos una onda cuadrada. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos la línea base, que ya sabemos que son menos 1 voltio. Aquí tenemos el ciclo de trabajo. Como se trata de una onda cuadrada, ya sabemos que siempre vamos a obtener 0,5, igual que aquí. Y aquí tenemos la amplitud. Bueno, pues realizando esta operación obtenemos el promedio. Ya vemos que el promedio para la tercera figura es igual a 0 voltios. Bueno, pues ya que hemos estudiado las ondas pulsantes, vamos a estudiar ahora las ondas triangulares o diente de sierra. Bueno, pues ya vemos que realmente cuando tenemos ondas triangulares simplemente tenemos rampas, y como tenemos rampas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obtener las pendientes de estas rampas. ¿Cómo obtenemos nosotros las pendientes? Recordad que si aquí tenemos el plano de coordenadas, aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Para obtener la pendiente ya sabemos que necesitamos el cambio en Y entre el cambio de X. Bueno, pues como aquí tenemos voltaje o corriente y aquí tenemos tiempo, ya vemos que simplemente tenemos voltaje entre el tiempo, o lo que es lo mismo, corriente entre el tiempo. Así es como obtenemos
la pendiente de la rampa. ¿Para qué vamos a querer nosotros la pendiente de la rampa? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que si obtenemos la pendiente de la rampa, si estamos con voltaje, por ejemplo, bueno, pues tenemos voltaje entre segundo. Si nosotros estamos en ciertos segundos y queremos obtener el voltaje, bueno, pues basta multiplicar ese tiempo por la pendiente. Como esto se cancela, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el voltaje. Si queremos obtener cuánto tiempo ha transcurrido cuando tenemos cierto voltaje, bueno, pues tenemos el voltaje entre la pendiente. Ya sabemos que esto se cancela, los segundos pasan al numerador y obtenemos el tiempo. Y recordar que podemos tener pendientes positivas y pendientes negativas. Cuando tenemos una pendiente negativa, bueno, pues ya sabemos que tenemos un menos, y cuando tenemos una positiva, bueno, pues simplemente tenemos esta pendiente positiva. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y nos dice lo siguiente, que ¿cuáles son las pendientes de las rampas del voltaje de la siguiente figura? Bueno, pues ya sabemos cómo obtener las pendientes, esto no es nada nuevo, ya sabemos que tenemos 10 entre 5 y vamos a obtener la pendiente de esta primera figura, y aquí tenemos 5 entre 100 y vamos a obtener la pendiente de la segunda figura. La segunda figura ya vemos que tenemos una pendiente o una rampa negativa, de ahí que aquí tengamos una pendiente negativa y aquí simplemente tenemos una pendiente positiva. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Y como digo, si nosotros queremos saber cuánto voltaje tenemos cuando ha transcurrido, por ejemplo, 10 milisegundos, en este caso es el doble, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar esta multiplicación, porque ya sabemos que los milisegundos se cancelan y nos queda el voltaje. Si partimos de cierto voltaje y queremos saber cuánto tiempo ha transcurrido, bueno, pues realizando esta división, que ya sabemos que esto se cancela y que los milisegundos quedan en el numerador, obtenemos ese tiempo transcurrido. Bueno, pues simplemente cuando tenemos ondas triangulares, tenemos rampas, y ya vemos que podemos tener rampas positivas y negativas. Ahora bien, al igual que teníamos ondas cuadradas en las ondas pulsantes, aquí simplemente tenemos ondas triangulares. ¿Cuándo tenemos ondas triangulares? Bueno, pues tenemos ondas triangulares cuando tenemos la siguiente situación. Una forma de onda triangular se compone de rampas positivas y negativas con pendientes iguales. Aquí lo podemos ver. Aquí simplemente tenemos rampas positivas y negativas, pero tienen la misma pendiente. Como tienen la misma pendiente, ¿qué significa eso? Que tenemos una onda triangular. ¿Cómo calculamos el periodo? Bueno, pues de pico a pico positivo o de pico negativo a pico negativo. Así es como calculamos el periodo. Ahora bien, cuando tenemos aquí la onda triangular oscilando sobre el eje del tiempo, el promedio es igual a 0. ¿Cuándo no tenemos un promedio igual a 0? Bueno, pues cuando esa onda triangular no está oscilando sobre el eje del tiempo. Aquí está oscilando sobre un valor en concreto. Bueno, pues aquí tenemos ese valor promedio. Ahora bien, ¿cuándo tenemos nosotros un diente de sierra? Cuando las rampas no son iguales, es decir, cuando una es más larga que otra. Aquí lo podemos ver, las pendientes no son iguales y esta rampa es más larga que esta otra. Bueno, pues ya vemos que realmente en vez de tener ondas triangulares, tenemos ondas de diente de sierra. Nuevamente, ¿cómo calculamos el periodo? Bueno, pues de punto positivo, de pico positivo a pico positivo, o de pico negativo a pico negativo. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar de los armónicos. ¿Qué es esto de los armónicos? Nos dice lo siguiente, que una forma no sinusoidal repetitiva se compone de una frecuencia fundamental y de frecuencias armónicas. La frecuencia fundamental es la rapidez de repetición de la forma de onda, como hemos visto, y los armónicos son las ondas seno de alta frecuencia que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, que cuando tenemos una onda que no es sinusoidal, esa onda no sinusoidal contiene una frecuencia fundamental y armónicos. Estos armónicos pueden ser pares o impares. Cuando tenemos armónicos impares, recordar que esos armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. Bueno, pues cuando tenemos armónicos impares, imaginad que como frecuencia fundamental tenemos un kilohercio, bueno, pues ya sabemos que tenemos múltiplos impares de esta frecuencia fundamental, es decir, que tenemos 3 kilohercios, tenemos también 5 kilohercios, tenemos 7 kilohercios y así sucesivamente. Y cuando tenemos armónicos pares, bueno, pues simplemente tenemos múltiplos pares de esa frecuencia fundamental. Si tenemos como frecuencia fundamental 200 hercios, bueno, pues ya sabemos que tenemos
los múltiplos pares de esta frecuencia fundamental, es decir, que tenemos 400 hercios, tenemos 600 hercios y así sucesivamente. Cuando tenemos impares, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el tercer armónico, aquí el quinto armónico y así sucesivamente. Y cuando tenemos los pares, bueno, pues aquí tenemos el segundo armónico, aquí tenemos el cuarto armónico y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos una onda que no es sinusoidal, tenemos una frecuencia fundamental y armónicos. Y deciros una cosa, que cuando sumamos esa frecuencia fundamental y los primeros armónicos, que son los más importantes, y ahora vamos a ver por qué, como resultado obtenemos o bien esa onda pulsante o bien esa onda triangular. Aquí nos lo dice, en palabras nos dice lo siguiente, que cualquier variación que sea parte de una onda seno pura, bueno, pues que produce armónicos, es decir, la onda sinusoidal ya sabemos que no contiene armónicos, pero cuando no tenemos una onda sinusoidal, bueno, pues ya vemos que produce armónicos, aparte de esa frecuencia fundamental. Una onda no sinusoidal se compone de esa frecuencia fundamental y de los armónicos. Algunos tipos de formas de onda solo tienen, como os había dicho, armónicos impares y otros tienen solamente armónicos pares, y también algunos contienen ambas modalidades. El contenido armónico de una onda determina su forma, como os había dicho, es decir, que cuando sumamos la frecuencia fundamental y los primeros armónicos, lo que obtenemos es el resultado de esa onda no sinusoidal. En general, únicamente la frecuencia fundamental y los primeros armónicos, como os había dicho, son de importancia significativa para determinar la forma de la onda no sinusoidal. Bueno, pues para verlo vamos a centrarnos en la onda pulsante. La onda pulsante contiene una onda fundamental y simplemente los armónicos impares. Y os he dicho que simplemente tenemos que sumar esa onda fundamental y esos primeros armónicos, y como resultado, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener esta onda pulsante, porque una onda pulsante se compone de una onda fundamental y de los armónicos impares. Y para que lo veáis, que simplemente son los primeros armónicos, porque según va aumentando la frecuencia va disminuyendo esa amplitud, y es por ello que solo necesitamos los primeros armónicos, porque según van aumentando, como digo, esa frecuencia va disminuyendo esa amplitud y es significativa para la suma. Bueno, pues si solo nos quedamos con los primeros armónicos y se los sumamos a esta onda fundamental, como digo, obtenemos esta onda pulsante. Aquí lo podéis ver, aquí tenemos esa onda fundamental y aquí tenemos el tercer armónico. Si nosotros sumamos estas ondas, como resultado, bueno, pues obtenemos esta onda de aquí. Ahora, si metemos el quinto armónico en la suma, como podéis ver, aumenta la frecuencia y está disminuyendo la amplitud. Bueno, pues si contamos el quinto armónico y sumamos ese tercer armónico, ese quinto armónico con la onda fundamental, ¿cuál es el resultado de onda? Obtenemos esta que podéis ver aquí. Y si metemos el séptimo armónico, ya vemos que obtenemos esta onda como resultado, y ya vemos que esta se va pareciendo cada vez más a la onda cuadrada ideal. Y cuantos más armónicos vayamos metiendo, esta onda resultante se va a parecer cada vez más a una onda cuadrada ideal. Pero como digo, solo nos interesan los primeros armónicos, porque según va aumentando la frecuencia, la amplitud de ese armónico va disminuyendo y ya vemos que cada vez se vuelve más insignificante. Por eso solo necesitamos los primeros armónicos. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos una onda no sinusoidal, el resultado de esa onda no sinusoidal es el resultado de haber sumado una onda fundamental y sus primeros armónicos. Y ya vemos que en este caso, cuando tenemos una onda cuadrada, como sabemos que tiene armónicos impares, bueno, pues al realizar la correspondiente suma obtenemos esa onda cuadrada. Como digo, esto no es ámbito de este curso, pero simplemente para que sepáis cómo se forman este tipo de ondas no sinusoidales. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los capacitores. Hasta la siguiente.